Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El Colegio de Biología ha iniciado una actividad a la cual denominamos charlas sobre biología. Y a lo largo de esta semana hemos tenido a varios de los profesores de biología como ponentes, con temas muy interesantes. El día de hoy tendremos el gusto de escuchar a la profesora Marisela Reyes Parra con su ponencia Las plantas y la colonización de la Tierra. Antes de que iniciemos, y esperando que puedan entrar algunos otros alumnos, vamos a hacer un pequeño resumen, una remembranza de la maestra. Entonces, la profesora es bióloga, egresada de la FES Iztacala, y ingresó a la UNAM en el año 2000, a la Escuela Nacional Preparatoria en el año 2003. Y en este año ella está realizando su maestría en educación, ya está a punto de terminar, está a punto de ser maestra en educación. Está realizando varios proyectos muy importantes. Inició con un proyecto, ¿verdad?, con el maestro Gerardo Parra, que fue sobre aves, monitoreo ambiental de aves, sobre todo en la laguna de Tecocomulco. También ha hecho otros proyectos enfocados relacionados con imágenes. Han tomado muy buenas imágenes en cuanto a preparaciones microscópicas. Tienen dos muy buenos microscopios, ¿verdad? Y tienen excelentes fotos que han donado incluso a nuestra Escuela Nacional Preparatoria. El último proyecto enfocado en el que están participando es el de la imagen en la biodiversidad, y también un libro que va a recopilar muchos proyectos. Diseño de proyectos se llama esta técnica, ¿verdad? Utilizando el ABP, el aprendizaje basado en problemas. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar con mucha atención a la maestra Marisela. Maestra, adelante. Sí, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, maestra Lorena, gracias por estar aquí, maestra Mónica, y le agradezco a mis alumnos que están aquí. Ya estoy viendo unos que hasta ya les di la plática en la mañana, pero aquí están. Bueno, entonces vamos a comenzar. Las plantas y la colonización de la Tierra. Platicábamos de lo que hemos venido haciendo desde ahorita que empezamos la unidad 2, que empezamos con los problemas de pérdida de la biodiversidad, el asunto de la extinción de las abejas, también un poquito de el video de Carl Sagan, donde habla del origen del universo, el origen del planeta Tierra. Bueno, pues en esta unidad y en este punto, que es la unidad 2 y el 2.4, la evolución como generadora de biodiversidad, y habla sobre los mecanismos de evolución, la selección natural, la deriva génica, mutación y migración. ¿Alguien de ustedes, de que no sea de los de la mañana, porque ya me platicaron, nos quiere comentar el propósito? ¿Nos quiere leer el propósito? Si quiere, yo la ayudo, maestra. Por favor, Fernanda. El alumno estudiará el origen y la evolución de la diversidad biológica, reconociendo los principales grupos de seres vivos, para ubicarse a sí mismo en la escala evolutiva y con ello fomentar el desarrollo de una actitud responsable frente a la naturaleza. Ok, bueno, entonces toda esta unidad que es la pérdida de la biodiversidad en México y en el mundo, queremos en ustedes que vayan poco a poco tomándonos de la mano y se interesen en su entorno. Entonces aquí vemos a nuestro planeta Tierra y nos está diciendo que desde el video que vimos de Carl Sagan,
donde está hablando de esas grandes masas, que es una de las teorías que chocaron y formaron las galaxias, el universo. Entonces vemos ya a nuestro planeta Tierra. Pero si ustedes se fijan desde el nombre, ya tendríamos que haberle cambiado de planeta Tierra a planeta del agua o planeta del mar, porque tenemos más del 75% de agua en este planeta. Entonces, por lo tanto, nuestros seres vivos comenzaron aquí, sus inicios dan origen aquí en el medio ambiente acuático y quieren explorar nuevos hábitats, porque de eso se trata, de ir buscando algunas oportunidades en otros hábitats. Entonces, aquí puse una alga macro, que es la Dictyona dichotoma, pero tenemos algas micro. Entonces, ellas, en ese medio ambiente acuático, hicieron la concentración de oxígeno mediante el metabolismo llamado fotosíntesis. Y por lo tanto, se empezó a formar una capa de ozono. Acuérdense que es O3, esa capa de ozono. Aquí tenemos una rinia, vamos a verla poco a poco, donde estamos hablando de una planta fósil que nos va a contar qué es lo que pasó. Esta rinia es un género y una planta fósil del Devónico y nos dice que tenía una protostela simple. Significa un sistema vascular. Vamos a tener en esta rinia Chert, rinia Winnie y rinia Major. Y después les cambiaron a Aglapontum. Pero todavía no se tiene muy bien identificado esa línea filogenética de las plantas, pero nos sirve para más o menos tener una idea. Planteen aquí en su cabecita que una planta para que se conserve es más difícil que los huesos. Entonces, ese es el punto. Esta rinia Chert es un yacimiento paleontológico en una ciudad escocesa hace 410 millones de años y se le llama Lancaster, que significa que es un como pantano en situ, o sea que allí están los organismos y que es un manantial rico en sílice y por lo tanto se impregnaron a las plantas, a los hongos, a las algas y a los líquenes y a algunos artrópodos y quedaron conservados, o sea, quedaron allí como, imagínense una pequeña conchita rellena de sílice, entonces no se puede tan fácil romper. Aquí vemos a Xylophytum, y entonces ya vemos algunas estructuras de las plantas, las que conocemos, quizás un tallo, unas ramas, pero acuérdense que venían de algas que se encontraban en el medio ambiente acuático. Aquí tenemos otro fósil que se llama Asteroxylon, y vamos a ver aquí un tallo, un incipiente tallo, pero con cornos, que son pequeñas escamas, no sé si lo logren ver, pequeñas escamas que están cubriendo este tallo, y que por lo tanto le van a dar la diferencia para esta adaptación ya al medio ambiente de tierra. Entonces, todo esto no es sencillo, o sea, estas variaciones les vamos a ver como adaptación. Entonces, acuérdense cuando estábamos viendo el viaje que cambió la historia con Darwin, pues entonces habrá los más aptos y habrá otros que no se puedan adaptar. Aquí también vemos la famosa palabra antepasado común. Cuando Darwin nos habla de los ancestros comunes, bueno, nos dice entonces de dónde empezó esa biodiversidad del medio ambiente acuático y por lo tanto pues vamos a tener plantas, hongos, animales y en este caso de estas plantas terrestres decía que sus características principales son que tienen clorofila A, clorofila B y la clorofila C. Y esta citocinesis que vemos aquí, estas vesículas que se unieron y hacen una pequeña lámina media, entonces vamos a hablar de características de las plantas, donde estamos hablando que es una pared celular. Entonces, estas paredes celulares son características de las plantas. También aquí tenemos dos plantas, si ven aquí en la parte izquierda, están ya como impresas a la roca. Entonces, aquí tenemos a la clava toraxis y acá la chara, y nos está diciendo que todavía sigue siendo una vegetación acuática muy abundante y que están cerca de los humedales. Entonces, dice, ¿cuáles fueron los principales problemas que presentaron estas plantas? La primera, evitar la deshidratación. Por eso las estructuras que decíamos, los cornos ahí, como pequeñas placas, para que no se deshidrataran. La segunda, tener un sostén, o sea, un tallo, para poder tener esa estructura de captar
la luz, y obviamente dentro de la fotosíntesis pues es el desprendimiento de oxígeno, y por último y no más importante, uno de los más fuertes, es cómo proteger sus partes reproductoras o esas semillas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un corte transversal de la línea y está diciendo que tienen haces vasculares. Entonces, tenemos el xilema y el floema, son pequeños conductos que nos van a servir, si se fijan, como pequeños agujeritos, donde vamos a tener el flujo del agua y el flujo de los minerales. Aquí tenemos a los musgos, y platicábamos en la mañana que pues nos dijo la maestra Cris que ya están en peligros de extinción. Ahorita los ponemos en los nacimientos, y no sé si a ustedes les toque adornar, entonces los tocamos y parecen así como pequeñas alfombras, y aquí unas estructuras que estamos viendo que son sus partes de reproducción, y por lo tanto pues ya están invadiendo el medio terrestre, pero todavía no dejan el medio ambiente acuático. De hecho, no sé si se han fijado en algunos mercados, o las mamás hasta los rocían con tantita agua para que no se pongan secos, porque pues ya secos se ven muy feos. Bueno, después, ¿quién sigue? Los helechos. Se les llama colas de caballo. Entonces no son plantas vasculares, no tienen flores, no producen semillas, pero podemos tener que tienen una reproducción por medio de esporas. Perdón, sí son plantas vasculares, porque dije no. Y por lo tanto tienen xilema y floema, entonces pueden llevar agua y minerales a todas las partes, y está diciendo que están en la era terciaria, y podemos decir que todo eso, cuando vemos de los dinosaurios, pues estos son. Y aquí tenemos dos, ¿no? Tenemos el helecho colchonero y el helecho de sombra, y aquí tenemos una pequeña imagen. Entonces, no sé si los tengan en su casa, luego dice aquí la colita de changos, y aquí la ven, y tenemos la parte de atrás de la planta con soros y con algunas esporas. Bueno, entonces hacemos así un breve recordatorio donde decimos que la evolución, pues vienen de las algas verdes, que son las primeras plantas terrestres, que estamos hablando aproximadamente de 350 millones de años, para dar a las plantas vasculares actuales, y que estemos diciendo que tenían que soportar la pérdida de agua, transportar sustancias, reproducirse y diseminar semillas. Y aquí una pequeña línea del tiempo donde nos están diciendo de cuántos millones de años estamos hablando, las primeras algas verdes. Aquí tenemos al musguito, aquí vamos a tener a los helechos, y por este lado las coníferas, que los vamos a ver ahorita más adelante, y para terminar con las plantas con flor. Entonces estamos hablando ya de las gimnospermas. Me voy a saltar esta diapositiva porque me gusta mejor platicárselas con la imagen. Hicimos una práctica de taxonomía de las hojas, y entonces hablábamos de las hojas en forma de aguja. Entonces ya es una adaptación a este medio, donde tenemos mucha lluvia. No puede ser una planta que soporte tanta lluvia, más bien que se caiga hasta la nieve. Creo que platicábamos con la maestra Cristina, y esta parte de la piñita, que ahorita también la ponemos en Navidad, y se llaman plantas, semillas desnudas, porque quiere decir que cuando abren, entonces con el aire van volando las semillas. Y tenemos a las angiospermas, o sea, las plantas con flor. ¿Qué necesitamos saber? Lo más importante es que necesitan de los insectos. Ya también vimos de las abejas, vimos el problema que estamos viviendo de la extinción de las abejas, de esta relación del insecto y la planta, entonces para llevar el polen de flor en flor. Y todo esto ya es una mutación, ya es una coevolución del insecto y de la planta. Puse aquí una diapositiva donde ustedes ya están haciendo este registro de estas plantas, agarran varias plantas de su jardín y del entorno que tienen, y las empiezan a identificar de acuerdo a su tipo, a su forma, a su margen y a su venación. Y hay personas que todavía dicen, bueno, pues vamos a hacer la taxonomía, ¿no? El reino, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Aquí tenemos cactáceas. Estaba platicando ahorita con un grupo
donde vamos a ver la parte del endemismo, la parte también de la biopiratería, donde por ahí encontré un artículo que somos uno de los países con más plantas endémicas cactáceas, y creo que no les damos la importancia, y por lo tanto pues hay países que pues se las llevan y le sacan los productos que pues nosotros no sabemos todavía apreciar. Y aquí pues un pensamiento. Y por último, la ficha que ustedes ahorita ya se están realizando en este momento sobre la característica de tomar una imagen, de ver, observar, de estar atrás de una cámara, detrás de un celular, se necesita tiempo, se necesita, yo diría, de una pasión de admirar y ver, por ejemplo, el tipo de flor, el tipo de tallo, estar buscando ya con la ayuda de las tecnologías, buscar qué tipo de familia es, cuál es su nombre común, qué tipo de hojas tiene, dónde se encuentra, cuáles son sus usos y si tienen problemas pues, ¿cómo se dijera? De extinción. Entonces, aquí ahora sí vamos a leer un poquito y decimos, honremos la vida. A la flor más bella de mi jardín, a la flor más bella de mi girasol hermoso me hace sonreír. Te miro de lejos y me hace sentir que yo sigo viva y que he sido feliz. Y en las conclusiones, pues, me gustaría más que todo irnos un poquito a las preguntas y me gustaría escucharlos. Entonces, me quedo aquí y donde dice, fíjense desde dónde partimos. ¿Por qué fue posible la formación de la capa de ozono? ¿Quiere alguien comentar algo? ¿Cómo fue posible ese cambio de la capa de ozono? ¿Nada, grupo? Yo, profesora, es que levanté Sí. la mano. Ok. Bueno, al principio mencionó que fue posible gracias al aumento de la concentración de oxígeno, que fue producto de la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Así es. Y si vemos, nosotros pudiéramos vivir si no hay capa de ozono. No creo, porque nos protegen de los rayos del sol, ¿no? Así es, los rayos ultravioleta. Si me voy, por ejemplo, a esta parte donde decimos, ¿y cuál es entonces realmente la importancia de las plantas en la vida de la Tierra? ¿Quién desea contestar? Pues su importancia es vital porque nos regala el oxígeno, pues básicamente vivimos de eso. Y aparte del oxígeno, ¿qué más nos regala? Nos permite regular la temperatura de la Tierra, ¿no? También, y también ¿qué comemos? Pues muchas de las plantas son comestibles y también medicinales, y pues eso nos ayuda a la humanidad. Entonces, si yo hiciera una pequeña reflexión con ustedes, ¿por qué a veces no le damos la importancia que merecen? ¿Por ignorancia? Pues creo que damos por hecho que están ahí para nosotros. Así es. Entonces, fíjense, si estamos hablando, que estamos desde la rinia, que están hablando aquí, y que están hablando de muchos millones de años, y cómo ellas sufrieron sufrieron o se adaptaron, como ustedes quieran verlo, y marcaron todas las partes que estamos haciendo desde los helechos, desde las gimnospermas y los pinitos, desde la hermosa orquídea blanca que tenemos allí. Entonces, quiere decir que todavía a nosotros nos falta un poquito de entender la importancia de las plantas, porque si ustedes se fijan, cuando estamos hablando ¿cómo se llama?, del cambio climático que vemos en la unidad 1, entonces vamos viendo cómo el ser humano está deteriorando ya los recursos, ya se los está acabando. Y entonces, pues, hace rato presumía, porque no me dio en la mañana tiempo, pero pues, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué hay en mis manos?
Una piña. Una piña. ¿Y qué tengo en esta otra parte aquí? Una granada. Una granada. Ustedes me dirán, bueno, ahorita porque ya viene Navidad, ¿no? Y entonces ahí está la piñita. Y ustedes han visto, porque ya fueron a tomarse fotos, ya fueron a registrarse a la prepa, y tenemos pinos, y tenemos granadas. Entonces, yo a veces les digo a mis grupos, porque efectivamente los proyectos de Infocap que hemos realizado ya en la Prepa 3 desde el 2006, la maestra Mónica ha estado también en estos trabajos, queremos que los alumnos, así como viene en el primer punto, vea qué hay en su entorno. De las fotografías, hace rato a mediodía le presumía algunas al maestro Parra, que ustedes han sacado, y han sacado más de plantas. Entonces, ¿por qué sacamos más de plantas? A ver, los quiero escuchar. Creo que es más fácil de encontrar que un animal, ¿no? Sí, Están... y está estático. Ujú. Está estático. Pero, a ver, yo les pregunto, imagínense que hicieran el Día de Muertos sin el cempasúchil. A ver, quiero preguntarles. Yo creo que le tomamos fotos y las reconocemos más por la belleza, ¿no? Y por el significado que le damos a lo visual. A lo visual. Y si platicáramos, y no me dejará mentir porque aquí está mi compañera bióloga, ¿usted sabe de dónde viene la aspirina? De las plantas. De las plantas. Entonces, quiere decir que a lo mejor si nosotros nos involucramos más en este reino, bueno, yo vi sus reacciones cuando estábamos haciendo la práctica de la taxonomía de las hojas, y ahora sí me gustaría escucharlos. ¿Qué sintieron cuando realmente hacemos, efectivamente decía por ahí un alumno, una práctica tan sencilla y estamos utilizando varios de los sentidos? Me gustaría escucharlos, chicos. ¿Qué experimento? Fue interesante porque, pese a ser algo muy simple, aprendimos cosas que siempre estuvieron frente a nosotros, pero no distinguíamos o veíamos. Así es. Platíqueme esa parte donde está diciendo que cuando usted toca por primera vez una hoja, no sé si se acordarán que estábamos diciendo, bueno, ¿y qué borde tiene? ¿Sí se acuerdan? Y estábamos haciéndole a la hojita qué tenía, qué borde, ¿no? Si estaba dentado, si estaba ondulado. Sí se acordarán que había alumnos donde decía, ay, maestra, esta está gordita porque es una suculenta, tiene más agua. Creo que les traje aquí, porque sí me acuerdo que les traje algunas hojas de pino. Entonces, ya ustedes se iban asombrando, al igual que ahorita están tomando sus fotografías de biodiversidad, de todo lo que desconocemos. Y está afuera de nuestro jardín. Yo creo que hasta a veces adentro de la casa de ustedes tienen sus plantas. Bueno, chicos, les doy muchas gracias por haber estado en esta presentación y que los pueda escuchar. Me da mucho gusto estar viendo personas también de los grupos de la mañana. Y maestra Mónica, no sé si quiera cerrar o decir algo, por favor. Sí, ya no tienen alguna otra pregunta los alumnos, algún otro comentario sobre esta plática, que es muy importante, ¿verdad? Muy interesante cómo es que las plantas colonizan la tierra, por qué lo hacen, ¿verdad? ¿Qué cambia en la vida una vez que colonizan la tierra? Que de hecho, una vez que existen los primeros organismos fotosintéticos, ¿verdad? Hay un gran cambio en nuestro planeta. Un cambio que a veces no resistieron algunos, ¿verdad? Los que hoy viven todavía bacterias anaerobias estrictas, pero la gran mayoría de ellas murió cuando aparecen organismos que realizan fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, estos organismos fotosintéticos permitieron que hubiese oxígeno en el ambiente y poder
formarse el ozono. Antes había solo oxígeno inestable, digamos, ¿verdad? Oxígeno molecular inestable. Y pues yo creo que todo lo que nos platica la maestra Marisela, ¿verdad? Se vincula una cosa con la otra. En esta unidad muy bonita que nos habla no solo de la diversidad, sino de por qué se ha perdido esta diversidad, por qué surge, de dónde surgió, cómo ha evolucionado, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan presente, ¿verdad? Este tema, pues fundamental, cómo las plantas invaden la tierra y hay un cambio tremendo, ¿verdad? En esta colonización de la tierra. Pues no sé si alguien más, a ver, González, por favor. Yo tengo la duda de por qué algunas plantas cuando están expuestas mucho al sol cambian de color como a rojo o negro, como las suculentas y así. Pues fíjate que es muy interesante. La maestra es especialista también en plantas y ahí también me tendrá que apoyar. Fíjense que si nos vamos a analizar cómo hay algunos unos pigmentos en las plantas que por eso les van a dar la coloración. No sé si a ustedes les compartí un lirio que me llegó de una foto de mi hermana, un lirio amarillo precioso de Playa del Carmen. Entonces, pues tendríamos que ver también su evolución, tendríamos que ver los factores abióticos. Acuérdense que venimos de la unidad 1, donde estamos hablando que la temperatura, la humedad, el tipo de tierra, entonces van a ser factores que van a tener esos pigmentos, algunos se van a quedar en verde, algunos van a hacer esa transición. Vean la Nochebuena, cómo está verde y empieza a cambiar de coloración roja. Entonces, pues tendríamos que checar qué pigmentos les están ayudando a hacer esa transición. Y ahorita me está brincando en la cabeza el de decir, ¿se acuerdan cuando estábamos en los pueblos prehispánicos y molían las diferentes hojas para hacer los pigmentos de hojas y de animales? Entonces, ¿cómo ellos en su experiencia, en su, ¿cómo se dijera? En su especialidad de decir, bueno, yo voy a ser pintor, ¿sí? Y voy a poner estos colores, utilizaban los colores de las plantas. Maestra, si gusta decir algo más. Sí, no, pues en relación con la pregunta, de las suculentas son crasuláceas y pues sí presentan muy variados pigmentos, ¿verdad? Dependiendo cada planta tiene pigmentos propios. No todos son fotosintéticos, ¿verdad? Algunos solo dan la coloración. Y, por ejemplo, las muy citadas algas verde azules, que realmente no son algas, ¿verdad? Son cianobacterias, tienen el pigmento azul que es la ficocianina, que les da ese colorcito azul, ¿verdad? Pero realmente la clorofila es la que se especializa en realizar la fotosíntesis, que como ustedes saben, pues es fundamental para la vida en la Tierra porque nos proporciona la molécula universal de la energía, que es la glucosa, ¿verdad? Si no hubiese fotosíntesis, no habríamos otros seres, ¿verdad? Solo habría seres autótrofos, porque nosotros dependemos de esa glucosa para seguir con vida. Entonces, las plantas son muy importantes y todas las variedades de plantas, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto que el maestro Gerardo Parra y la maestra Marisela Reyes se dediquen a esta área y que lo enriquezcan con la fotografía, ¿verdad? Porque me da mucho gusto que motiven a los alumnos a que realicen este tipo de fotografía, ¿verdad? Porque si bien dicen, ¿por qué toman más fotos de plantas? Porque están estáticas. Pues el hecho de que ustedes tengan un poquito a observarlas, a tomarles fotografía, a ver los detalles, eso es muy importante, ¿verdad? Fíjense, ahorita ha coincidido en las otras pláticas hablar de la diversidad de mamíferos, de la diversidad de organismos que existieron, porque muchos de ellos ya se han extinto. Se va a hablar mañana de la diversidad de cactáceas.
Entonces, ¿por qué es importante estudiar la diversidad? Porque si no sabemos lo que tenemos, difícilmente podríamos conservarlo, difícilmente podríamos saber con qué contamos y cómo preservar lo que tenemos, ¿no? Entonces, somos muy afortunados por vivir en un país megadiverso, un país que tiene más del 30% de sus especies endémicas. Somos muy afortunados y qué bueno que ustedes, que son alumnos de 5º grado, se interesan en conocer estas plantas, en estudiarlas, porque hay poca gente que quiere hacerlo. Hay pocos taxónomos, hay poca gente que quiere saber qué tanta diversidad posee nuestro país y porque es pesado, ¿verdad? Es pesado ir a estudiar a las zonas de difícil acceso, ir a los bosques, ir a la selva, ir a los desiertos. En el caso de México es matorral xerófilo. Es muy pesado hacer todo este trabajo del campo. Y pues me da mucho gusto que la maestra Marisela los acerque a este tipo de trabajos, que estén en contacto con la naturaleza, que conozcan la naturaleza, que la observen, porque eso los hará amarla y los hará conservarla. Sí, los felicito, muchachos, por hacer este tipo de actividades, y a la maestra también, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Por su gran labor que ha hecho durante pues estos años, que ya son bastantes, ¿verdad? En la prepa ya son sí, ya. 8, ya son 10. Ya ando cumpliendo 20 en la UNAM. Ya casi 20 años, ajá. Ya. Bueno, pues no sé si tengan otra pregunta o comentario. Y si no, pues damos por cerrada esta conferencia, que ya es la... Les agradezco mucho al grupo 562 y a los alumnos que están entrando. De verdad, me gusta también oírlos y que vayamos desmenuzando todas estas presentaciones, porque también es muy bonito, la verdad, lo digo de todo corazón, nos es recíproco escuchar a la maestra, escuchar a ustedes, que no se quede nada más allí como un documento más, sino nos gusta un poquito pasar esa línea, y ya que ustedes nos los permiten, pasamos esa línea donde vamos desmenuzando la importancia de la unidad 1 del cambio climático, de la unidad 2 de la pérdida de la biodiversidad, y cuando lleguemos a la célula, que también pues estas pláticas van a quedar grabadas, y vamos a tener la de la maestra Mónica, la del maestro Francisco, y pues son temas muy interesantes, donde yo sé que no queremos formar puros biólogos, a veces sí queremos, la verdad, les soy honesta, pero es área 2 para invitarles al gran mundo que tenemos en la biología, y que ahora, si ustedes se fijan en las diferentes, ¿cómo se dijera?, investigaciones, ya se llama multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Que necesitamos al biólogo, que necesitamos al filósofo, que necesitamos al matemático, que necesitamos al etnobotánico, necesitamos saber hasta cómo está constituido el mar, las especies, no sabemos casi nada. Nada, no me dejará mentir la maestra, donde estamos ya viendo la posibilidad de irnos a la Luna, a Marte, y de nuestro mundo todavía ignoramos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Maestra, gracias, maestra Mónica. Maestra Lorena, muchísimas gracias por haberme acompañado.